Buenas tardes para todos ustedes. En nombre del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica y en el mío propio, quiero agradecerle a la máster Nidia Rojas, directora de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional, su invitación para compartir con ustedes un poquito de la experiencia que hemos tenido en la implementación de las RDA en el Centro Catalográfico de la Universidad de Costa Rica. Antes de abordar el tema, me gustaría tomar un par de minutos para hablarles un poquito de qué es el Centro Catalográfico y a quién sirve. El Centro Catalográfico es la unidad que procesa el material que llega para el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Costa Rica para 19 bibliotecas. De la sede central tenemos a la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, que es especializada en el área de Ingeniería, Arquitectura y Afines. Está la Biblioteca Carlos Monge Alfaro, en el área de las Ciencias Sociales, la Biblioteca de Ciencias de la Salud, la Biblioteca de la Facultad de Derecho, la Biblioteca de Artes Musicales. Se procesa también para el Centro Centroamericano de Población, que es especialista en el área de demografía, para la Biblioteca de la Facultad de Educación, para el Centro de Documentación en Tecnología de Alimentos, para el Centro de Documentación del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales. También se procesa para otras bibliotecas de sedes y recintos, como la Biblioteca de Occidente, situada en San Ramón, la Biblioteca de la sede de Guanacaste, la Biblioteca del Caribe, situada en Limón, la Biblioteca del Pacífico en Punta Arenas, la Biblioteca del Atlántico en Turrialba, la Biblioteca de Paraíso en Cartago, la Biblioteca del Recinto de Tacares en Grecia, Biblioteca del Recinto de Golfito, Biblioteca del Recinto de Guápiles y también para la Biblioteca de la sede interuniversitaria de Alajuela. Los compañeros del Centro Catalográfico estamos convencidos de que la aplicación de estándares internacionales promueven la adecuada interpretación de los datos, busca dar calidad al trabajo y favorece el adecuado intercambio de información. De ahí que nosotros apliquemos normas en el procesamiento técnico como las reglas de catalogación, el formato MAR 21 y otras. También tratamos de mantener al día nuestro manual de políticas internas que consideramos una herramienta más en lo que es la estandarización. El uso de cualquier norma implica el análisis de las mismas y cuando quisimos aplicar RDA en nuestra unidad de información, no fue la excepción. Tuvimos que hacer un análisis del documento. Entre los años 2008 y 2009, algunas funcionarias del Centro Catalográfico tuvimos la oportunidad de participar en actividades de capacitación. Las que considero fueron los primeros coqueteos, digámoslo así, con las RDA. En manos de expertos, recibíamos información de personas que ya tenían un largo camino recorrido, nos llevaban la delantera en eso. Específicamente en el 2008 se participa en el Seminario Internacional MAR 21 realizado en San Luis Potosí y en el 4º Encuentro Internacional de Catalogadores realizado en Bogotá. Una de las cosas que recuerdo de estos eventos fue que me enteré, nos dieron la información de que esta nueva norma RDA iba a sustituir a las reglas de catalogación angloamericanas. O sea, no iba a haber una tercera edición de las reglas de catalogación. Por décadas nosotros hemos utilizado las reglas de catalogación angloamericanas, inclusive cuando éramos estudiantes universitarios, y como ya lo expusieron aquí, en las aulas nos decían que las reglas eran la Biblia del catalogador, ¿verdad? Entonces era como una noticia impactante. Nos van a quitar las reglas de catalogación y viene RDA en camino. Lo que se avecinaba se convertía entonces para nosotros en un reto. Era un reto no solo, pienso yo, para los catalogadores, sino para los que en algún momento nos hemos desempeñado como docentes en las aulas. Lo primero que teníamos que hacer definitivamente era informarnos, ¿verdad? Ya estábamos recibiendo información en una charla que duraba 1 hora, pero no era suficiente para conocer lo que era RDA.
Como nivel de jefatura del centro catalográfico, sentí la obligación no solo de llegar a dar el informe que comúnmente uno da cuando participa en eventos internacionales, sino que sentía la obligación de tratar de que mis compañeros del centro catalográfico recibieran también información de primera mano de expertos, ¿verdad? No era lo mismo que yo les hiciera una mini exposición de lo que había recibido en este tipo de actividades. Fue así como decidimos en un grupo al tener como una de nuestras tareas adicionales al trabajo cotidiano, la búsqueda de literatura, en primera instancia, la búsqueda de literatura sobre RDA y sobre la nueva terminología y concepto de FRBR. Simultáneamente, la información que manejaba el Centro Catalográfico de la Universidad de Costa Rica sobre RDA fue compartida con la Subcomisión de Catalogación Comparativa del Sistema Bibliotecario de la Educación Universitaria Estatal de Costa Rica. Este sistema es una entidad perteneciente al Consejo Nacional de Rectores y la subcomisión tenía como objetivo tratar de realizar proyectos conjuntos entre las 4 universidades. Tiene como objetivo, porque todavía está vigente, realizar proyectos conjuntos entre los sistemas bibliotecarios en el ámbito de los procesos técnicos de las universidades estatal a distancia, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico. Con el compromiso de actualizarnos, esta subcomisión de catalogación cooperativa, con colaboración de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, logramos materializar una videoconferencia con la máster Graciela Spedalieri, que es bibliotecaria argentina experta en RDA. Entonces ya ahí estábamos cumpliendo un poquitito de acercar más a nuestros compañeros a través de una videoconferencia con una experta en RDA. Para el año 2009, la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica realiza un taller sobre RDA, también con la señora Spedalieri, en el cual tuvimos la oportunidad de participar 7 personas del centro catalográfico. Nosotros somos 20 funcionarios, entonces participamos 7 de ese taller. La asistencia a ese taller generó que luego hiciéramos lo que yo diría una mini réplica con nuestros compañeros que no pudieron asistir al evento. Y ahí expusimos y analizamos los cambios más relevantes de RDA con relación a lo que aplicábamos con las reglas de catalogación angloamericanas. También revisamos un poquito la terminología de FRBR. Siguiendo en el año 2009, y en el 5º Encuentro Internacional de Catalogadores realizado en República Dominicana, se propone en ese encuentro que Costa Rica sea la sede del 6º Encuentro Internacional de Catalogadores. Yo tuve que llevar la cartita a nombre del sistema de bibliotecas. Y efectivamente tuvimos la suerte de que aceptaron en ese 5º encuentro que Costa Rica en el 2010 fuera la sede del siguiente Encuentro Internacional de Catalogadores. Otro acercamiento más para los compañeros nacionales y también del área centroamericana. Se contó igual con la participación de expertos, estaba don Filiberto, estaba doña Ana Lupe también en esa actividad, y esto se constituyó en una nueva oportunidad para que mayoritariamente los catalogadores del área centroamericana y del Caribe adquirieran mayor información sobre esta nueva herramienta. Una vez que consideramos que el personal del centro catalográfico del sistema de bibliotecas contaba con mejores bases teóricas, se procedió a analizar un borrador de la regla de las RDA que nos había donado la señora Spedalieri. Ella traía un borrador impreso
Y en el taller, cuando yo me acerqué y lo vi, ella era un montón de hojas sueltas, ella me dijo, si quiere, se lo dejo porque yo no me voy a llevar esto otra vez. Yo le dije, déjemelo, no importa. Entonces, lo organizamos, lo mandamos a empastar y todo, y con eso empezamos a hacer un análisis un poquitito más exhaustivo. Se formó un grupo de catalogadores en el centro catalográfico, analizaron lo que habíamos visto en el taller, lo revisaron contra el documento que estaba en borrador. A mí me tocó revisarlo, revisar las normas que se estaban citando y hacer las correcciones correspondientes. Y después lo vimos con el resto de compañeros. Igual nos volvimos a reunir y analizamos ahorita ya con un poquito más de bases, porque teníamos el documento impreso, de lo que podíamos aplicar en el centro catalográfico. De ese análisis definimos entonces una propuesta de cambio en algunas formas que en la que nosotros realizábamos la descripción y que aplicábamos en ese momento con las reglas de catalogación. Una vez más, aquí se lleva esta idea al CIBESE y la Subcomisión de Catalogación Cooperativa acuerda poner en práctica la propuesta que estaba haciendo la Universidad de Costa Rica con modificaciones mínimas para favorecer así el proyecto de catalogación cooperativa que se establecía entre los sistemas bibliotecarios de la educación superior universitaria estatal de Costa Rica. En la siguiente diapositiva, lo que quiero es sintetizar un poquito y sugerir, con base en nuestra experiencia, qué es lo que yo considero que debe tomarse en cuenta para realizar el proceso de implementación, ya sea de manera total o parcial. Esto es mi opinión personal, ¿verdad?, en base a la experiencia que tuvimos en el centro catalográfico. La primera sugerencia es adquirir conocimientos sobre RDA y las nuevas terminologías que se utilizan en esa fuente. Revisar hacer una revisión bibliográfica, participar en actividades de actualización, tener contacto con expertos o con personas que ya hayan pasado por esa experiencia y preguntar. Yo siempre cuando doy capacitaciones a gente en el área de procesos técnicos, yo siempre les digo, pregunten bastante, no se queden con la duda, ¿verdad? A veces leemos y no entendemos o creemos entender algo y nos da pena preguntar. Yo digo que la forma de tener más claras las ideas es teniendo la facilidad de acercarnos a personas que tienen mayor conocimiento que el que tenemos nosotros. Tomemos en cuenta, como otro punto, sería tomar en cuenta las necesidades de información de la comunidad para la cual presta servicios nuestra biblioteca, para así definir la operatividad de los cambios que propone RDA. Puede darse el caso de que se decida no aplicar alguna de las normas que dice RDA, o bien readaptarlas según nuestras necesidades particulares, es decir, establecer políticas internas de uso de esas normas. Otro punto sería que, bueno, parte de nuestra responsabilidad como profesionales es investigar y revisar en la propia fuente. No nos conformemos con me contaron que, o dice fulana que hay que aplicar tal cosa, porque pueden darse errores de interpretación o subjetividades también, ¿verdad? Yo puedo dar una opinión de cuál es la norma que yo no aplico, pero no quiere decir que eso sea lo ideal para su unidad de información. Entonces, la sugerencia es que se revise en la medida de lo posible en la misma fuente. Esto implica comparar la propuesta que hace RDA y compararla con lo que ustedes aplican en sus unidades de información y decidir qué es lo mejor para sus usuarios. Es importante, como otro punto, tener en cuenta cuáles son las limitaciones del sistema de automatización en uso. En ocasiones, aunque tengamos la mejor disposición de realizar cambios, muchas veces hay un limitante que no es necesariamente el humano, sino el tecnológico, ¿verdad? Muchas veces queremos darle algunos campos específicos a nuestros registros, pero el sistema que utilizamos
no nos lo permite. En esos casos, nosotros tenemos que reconocer cuáles son los limitantes de nuestros programas de automatización y lo ideal no es desistir de nuestro empeño, sino mejorar lo que se tiene, ¿verdad? No es que quiero implementar tal asunto porque eso beneficia a mi usuario, pero como el sistema no me lo permite, entonces no lo voy a hacer. Es más bien luchar porque adquirir un sistema diferente, una versión nueva, pedirle al proveedor del sistema que nos ayude a ver si tal campo se puede crear o no, ¿verdad? Finalmente, otra de mis sugerencias es elaborar un manual de políticas internas donde se incorporen todos los cambios que ustedes vayan a hacer en su proceso técnico. Esta guía dará seguridad a su equipo de trabajo. Mi sugerencia es también que traten de incorporarle ejemplos a un manual de políticas, ¿verdad? Que a veces no es solo leer la norma, leer la política, sino que ojalá sean ejemplos hasta reales, casos que se les han presentado a ustedes en la biblioteca, cómo lo resolvieron, pongan anexos de sus portadas. El libro de doña Alice y doña Magali tiene ese detalle, vienen portadas, viene en el caso, eso pienso yo que es lo mejor en un manual de políticas internas. Para el Centro Catalográfico del Sistema de Bibliotecas, el proceso de realizar algunos cambios con base en RDA no fue nada fácil, también afrontamos algunos problemas, ¿verdad? Nos enfrentamos a limitaciones de barreras idiomáticas, ya que la RDA está en inglés y no es nuestro idioma nativo. Entonces, por más que uno no quiera, pues siempre eso tiende a ser una limitación. Pronto está en salir a la luz las RDA en español. La empresa Rojas Eberhard, Editores de Colombia, ya está en ese proceso. Entonces, pues eso esperamos que solvente este problema que nosotros en algún momento enfrentamos. Otro problemita que tuvimos, bueno, yo no diría problema, más bien otro aspecto que nos creó ahí un reaprendizaje fue la nueva terminología de conceptualización que se maneja en las RDA, ¿verdad? Que tenemos entonces que investigar un poquitito. Entonces a veces eso es como cambiar nuestro chipcito de la terminología que comúnmente hemos utilizado a otra nueva, ¿verdad? Es cuestión de investigarla, entenderla y asimilarla. La estructura que se presentan los temas en RDA es muy diferente a la que estamos habituados con las reglas de catalogación. Las reglas de catalogación tienen los capítulos por diferentes tipos de materiales. En la RDA tiene agrupado todas las normas que hablan de, por ejemplo, descripción del portador. Entonces, en un mismo capítulo encontramos cómo hacer la descripción del portador para libros, para videos, para recursos electrónicos. Entonces, eso es tal vez no un problema, pero es algo que tenemos igual que reaprender, ¿verdad? Conceptos y manejarnos bien pues, en el uso de esta nueva norma. En la versión impresa, nosotros adquirimos la versión impresa por ALA en el 2011. Es una versión, entiendo que es una versión preliminar, pero esas son las que estamos usando actualmente, son impresas. Y carecen de ejemplos. Entonces, para nosotros ha sido un poquitito conflictivo, ¿verdad? Un poquito de problema eso, porque nos viene la norma, nos dice que podemos implementar tal información en el registro, pero no me dice exactamente como, por lo menos a lo que estamos acostumbrados en las reglas, ¿verdad? Que viene la regla y usted ve todo el campo de descripción física completa, entonces ya uno como que ubica bien el documento.
en el ejemplo, pero en las RDA no vienen ejemplos, entonces por lo menos en esta parte en la empresa sí nos causó un poquitito de dificultad. Lo que hemos hecho es tratar de solventarlas a través de la revisión en internet, ¿verdad? De fuentes en internet, cómo lo han hecho, vamos a otras bibliotecas, cómo lo tiene la Biblioteca del Congreso, a ver si nos encontramos ejemplos que nos ayuden a nosotros a clarificar un poquitito más dónde va la información. En las siguientes diapositivas, son 3 diapositivas, quiero presentarles un cuadrito comparativo de algunos cambios que se han implementado en el centro catalográfico. Entonces tenemos en la columna de la izquierda qué es lo que dice las reglas de catalogación y qué es lo que dice RDA, que es lo que ahora ya estamos aplicando en el centro catalográfico. Las reglas de catalogación nos indican que se utilizan abreviaturas latinas como SL y SN para el área de publicación. En RDA no se utilizan abreviaturas, en su lugar debe ponerse, en lugar de SL, lugar de publicación no identificado y en lugar de SN, editor no identificado. Además, como ustedes pueden observar, se utilizan corchetes independientes para cada uno de los elementos de esa área, ya no se encierran en un mismo corchete. Como otro punto, RCA dice o nos indicaba que teníamos que poner P para páginas, V para volúmenes, IL para ilustraciones, y RDA nos indica que las únicas abreviaturas que se utilizan son para las que se utilizan es para describir los portadores o contenidos y que son de dimensiones. Por ejemplo, tenemos que usar PLG para pulgadas y HE para horas y CM sin punto para centímetros. Eso es un cambio importante. Ya no utilizamos las abreviaturas P, V ni IL. Y eso tiene un sentido lógico, ¿verdad? Para nosotros, cuando nos dan estas clases en las aulas, nos explican claramente P, páginas, V, volúmenes, ilustraciones, color, ALG algunas, PLG plegables, y nosotros lo llegamos a manejar, pero el usuario no tiene la obligación de saber qué significan esas abreviaturas. Entonces, imagínense para un usuario, cero conocimiento en procesos técnicos, leer 32p.2.sil.col, VIN, etcétera, etcétera. Pues en realidad tiene su sentido lógico, ¿verdad? Las RCA nos dice el número aproximado de páginas no numeradas van precedidas de CA o por el número exacto entre corchetes. Pero RDA nos dice, utilice la palabra aproximadamente o explícitamente indique páginas sin numerar. Entonces ahí tenemos el mismo ejemplo con RCA y con RDA. RCA dice, más de 3 autores, se pone el primero, puntos suspensivos y et al. Ok, 2 cosas ahí. Si el usuario no conoce el primer autor, pero conoce el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto o el sexto, no va a encontrar la ubicación, no va a encontrar el material por autor y no entiende qué es et al, ¿verdad? Lo mismo, abreviaturas latinas. En RDA dice, no hay límite, se nombran todos los autores como puntos de acceso. Optativamente se podría poner el primer autor y el resto uno lo pone y otros en español 3 y pone la cantidad 3, 4, 5 y cierra corchetes. En este caso, lo que antes era una regla aplicable en RCA se vuelve optativa en RDA. En el centro catalográfico específicamente, definimos como política interna que vamos a anotar los primeros 15 autores y el resto los vamos a sustituir por y otros y la cantidad. Consideramos que los 15 primeros autores en obras, que son muy pocas, pero existen, de más de 15 autores es suficientes puntos de acceso a lo que tenían anteriormente, que era solo 1. Estamos dando 14 puntos de acceso más. RCA
tiene un vocabulario que para RDA está obsoleto. Por ejemplo, traigo aquí el término encabezamientos, que es un término muy utilizado en las reglas de catalogación. En las RDA se implementa un nuevo vocabulario, ya no se dice encabezamiento, sino que se dice punto de acceso, por ejemplo. Y se habla de título preferido, de título variante, de manifestación, de obra, de expresión, etc. En RCA, cuando el dato no es tomado de la fuente, todos los elementos del área se encierran en un solo par de corchetes. En RDA, como ya se los había contado, cada elemento va en su propio par de corchetes. RCA dice, especificar una inexactitud transcribiéndola como aparece y le tiene que poner en el título SIC o IE y la corrección entre corchetes. Ahí viene el ejemplito. Igual nosotros entendemos que es SIC y que es IE, el usuario no. Y además con la tecnología esto es un limitante para la búsqueda, porque el usuario tendría en la parte de bases de datos digitar el mundo con doble N, SIC de las estadísticas. Imposible, ¿verdad?, que ellos vayan a digitar de esa manera. Las RCA fueron creadas, digo yo, en un ambiente más manual que digital, más manual que automatizado, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice RDA al respecto y que nosotros ya estamos aplicando? Las inexactitudes se transcriben como se encuentran en la fuente. Si es necesario, indiquen una nota corrigiendo la inexactitud. Existe una sección que es el título para las publicaciones seriadas. Entonces, en este momento, uno le pone el mundo, doble N, en este caso del ejemplo, como título preferido. Y como título variante, que es un punto de acceso más, el título correcto, ¿verdad? Entonces se convierte en un punto de acceso más y eliminamos ya el SIC o el IE de nuestra base de datos. Específicamente, dice RCA, se deben sustituir determinados signos de puntuación en los títulos propiamente dichos. Y en RCA dice que la puntuación se transcribe en los títulos propiamente dichos tal y como aparece. Los famosos puntos suspensivos que los transformábamos en guión, ¿verdad? Ahora se debe transcribir tal como aparece. Esta última diapositiva dice, los títulos paralelos se transcriben en el orden en que se encuentran en la fuente principal de información. RA dice, los títulos paralelos se pueden tomar de cualquier parte del recurso. Esté o no esté en la portada, se puede tomar un título paralelo. La idea es crear un punto de acceso adicional. En RCA dice la regla 1 de 2, especifica cuáles títulos paralelos se registran cuando se prepara una descripción en segundo nivel. ¿Se acuerdan que si está el de español, de primero, etcétera, etcétera? Ok, RA dice que esta norma, la 1, lo que decía la 1D2 ya no está presente en RDA, o sea, no hay limitaciones para el uso de títulos paralelos. RCA, si una mención de responsabilidad no está en la fuente principal de información, debe registrarse entre corchetes. RA dice, las únicas menciones de responsabilidad que aparecen entre corchetes son las tomadas del exterior del recurso, o sea, las que vienen de otra fuente que no es el documento mismo. RCA tiene un apéndice B para el uso de abreviaturas. RDA no utiliza abreviaturas en la mención de edición y en el área de publicación, a menos de que así esté en la fuente, ni en descripción física, ni en otras partes del registro. RCA indica, debe sustituir los números arábigos con los números romanos en la mención de edición. RDA nos dice, no se harán sustituciones. Ejemplo, si en la obra dice tom 3 para el área de edición, así se coloca. Segunda edición, así se coloca. Si viene con letras, pero si viene en 2 en números arábigos, pues la tenemos que mantener así. Sin embargo, aquí hacemos una excepción a esa regla y les doy el análisis del por qué. El Centro Catalográfico decidió como política interna seguir manteniendo el número arábigo en la edición,
porque en estos momentos estamos en un proceso de migración de datos, de bases de datos de bibliotecas independientes al sistema de bibliotecas. Ellas no utilizan RDA. Si nosotros hacemos ese cambio, no podemos hacer una parametrización de los registros para decir que el registro que tiene la biblioteca X es el mismo que tiene la biblioteca del sistema de bibliotecas. Porque lo que hacemos es una parametrización de campos. Bueno, si el campo de autor, el campo de título, el campo de edición y el campo de año es el mismo, significa que se trata del mismo registro. No lo duplique uno de los ejemplares. Entonces, eso es uno de los situaciones que nos ha impedido aplicar esta nueva norma que da RDA. Puede ser que sea una medida temporal y que después se decida utilizar la edición tal y como aparezca en el documento. Bueno, quiero ahora recomendar, para finalizar mi presentación sobre la experiencia que hemos tenido en el Centro Catalográfico, una literatura que ha sido para nosotros importante de tener en nuestras oficinas. Tenemos un manual de Maxwell para RDA, explica e ilustra lo que es RDA en la parte de descripción y acceso, usando el formato MAR 21. No sé si ustedes alguna vez han utilizado el Maxwell para las RSA. Bueno, es muy parecido, pero aplicado a RDA. Vienen reglas de RDA y hay una interpretación de Maxwell en donde dice cómo utilizarlo y viene con ejemplos. Entonces nos ayuda pues bastante para entender un poquitito de RDA. Tenemos RDA, que es el documento que les hablaba, que ya está impreso por la Biblioteca del Congreso. No sé cuándo va a salir las RDA en español, no tengo claro todavía. Y la gente de Rojas Everhard me dijo que ya estaba en revisiones finales, esperando observaciones de expertos, pero a ciencia cierta no puedo decirles. Pero bueno, mientras tanto, y quienes quieran aplicar RDA, tenemos por lo menos la versión esta impresa por ALA en el 2011. Tenemos también otros tipos de fuentes que nos pueden ayudar. Esta página habla un poquito de RDA, un poquito no, es bastante amplia, el decir de los ticos un poquito, ¿verdad? Pero es bastante amplia porque inclusive da información de cómo se está desarrollando las RDA en los diferentes idiomas, porque hay versiones que están saliendo también, van a salir en chino y en otros idiomas, entonces dan información al respecto, vienen ejemplos, vienen instrucciones, viene un video como se muestra ahí de ayuda sobre RDA, pues que también puede servirles a los que quieran iniciarse en este proceso, ¿verdad? Y la página de la Biblioteca del Congreso específicamente, la parte que habla sobre las RDA, pues también tiene información importante sobre las revisiones que se han realizado por diferentes bibliotecas y los resultados obtenidos. Muchas gracias.